Bravo. Ahí está, profe. Perfecto, gracias. Ahí está. Bueno, continuamos. Hablamos de que debemos reducir su ansiedad, promover su bienestar físico, educar tanto al paciente y a la familia. Esto ya lo dijimos, ¿no? De lo que conlleva enfrentarse. Y bueno, aquellos pacientes con metástasis óseas pueden dar lugar a fracturas patológicas. A estos pacientes, enfermería debe tener mucho cuidado en su movilización. Debe ser sin tirones bruscos, ¿sí? Muy cuidadosos con las patologías con metástasis ósea, porque por cualquier cosita mínima se fractura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos pacientes con tratamiento de radioterapia, el personal de enfermería debe estar atento a las reacciones adversas de la misma, como diarrea, cistitis. Esto puede ocurrir en pacientes que son irradiados cerca del abdomen y la pelvis. La irradiación en cuello y boca suele producir sequedad de la boca, faringitis, dificultades en la deglución y pérdida del sentido del gusto. Todos estos efectos post-radiación, enfermería debe informarle al paciente para que éste no se sienta mal cuando comience a sentir estos síntomas. ¿Sí? Es lo que hablábamos antes. Todo lo que podamos brindarle e informarle con respecto al tratamiento para que él no se sienta ante lo desconocido, con miedos, ¿sí? Con más ansiedad de la que ya va a tener. ¿Sí? Por eso es fundamental el poder prevenir, anticiparnos a lo que puede llegar a pasar, que sabemos que lo que puede llegar a pasar. Hay pacientes que lo padecen más leve, hay otros moderados y otros que lo padecen más grave. ¿Sí? Al examen físico debemos valorar control de signos vitales. ¿Sí? Debemos tener que observar su TDA, saturometría, temperatura, coloración de la piel, la temperatura de la piel, color, la humedad. Es fundamental ante cualquier tratamiento oncológico, antes de iniciar, tenemos que hacerle sus controles vitales, ¿sí? Y cuando finalizan también. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tiene algo, está hipertenso antes del tratamiento? ¿Sí? No, tenemos que avisarle al médico si está hipertenso, si no satura bien, si está con fiebre. ¿Sí? Hay que avisarle al médico porque en muchos casos no es conveniente que comience con el tratamiento si está así, porque no le va a hacer bien, al contrario. Entonces tenemos que avisar al médico. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, no se le inicia el tratamiento. No en principio. Primero vamos a hablar con el médico, ¿sí? La enfermera oncológica en principio si detecta alguna irregularidad, así no lo va a comenzar, va a hablar con el médico. Y él evaluará, ¿sí? Si espera un tiempo prudencial estando con su paciente, ya sea internado o ambulatorio, o indica que no hay inconveniente, que puede seguir, ¿sí? Pero nosotros no iniciamos ningún tratamiento si no está hemodinámicamente estable el paciente. Lo avisamos al médico. Valorar las náuseas, frecuencia, duración, intensidad, posibles factores desencadenantes. La medicación por lo general es lo que provoca, ¿sí? Las náuseas, alimentación post-tratamiento y previo a realizar el tratamiento. Yo conozco casos que hay pacientes que no toman ni comen nada antes del tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen el temor a las náuseas. Y hay otros que no, hay otros que desayunan tranquilo y después se hacen su tratamiento sin inconveniente, ¿sí? Pero hay personas que no, que tienen mucho temor a sufrir las náuseas continuas, entonces no desayunan. Y en realidad las náuseas va a ser un efecto del tratamiento también, no solo de la alimentación. Claro, es de la medicación, no es de la medicación, no es por lo que comen. Exacto, porque la medicación es muy fuerte, es muy nociva. Entonces, sí, imagínense que... Sí, te escucho, perdón, Veró. No, es demasiado fuerte. Por eso se le da una medicación. Antes de empezar una quimioterapia, se le da ondansetron, que es un antiemético. Vendría a ser como el Reliberam, pero es más específico. Es específico para pacientes oncológicos. ¿Sí? Y previamente se le da un corticoide. Siempre le damos un corticoide. ¿Está? Y como decía la profe, le controlamos, es muy importante los signos vitales, la presión sobre todo porque la medicación oncológica produce hipertensión.
y si tiene fiebre, hay algún foco, entonces se tiene que suspender la quimioterapia. No hay vuelta de hoja ahí. ¿Para qué es el corticoide, profe? ¿Cómo? El corticoide, ¿para qué es? Para que la quimioterapia no le haga mal, y hay otros factores que si yo te lo explico ahora es muy largo y le corto la clase a Vero. El viernes se los voy a explicar bien. Está bien. Bueno, administrar los antieméticos indicados, como dijo el profe Jorge. Se puede variar la nutrición con alimentos fríos, alimentarse en pequeñas cantidades durante el día, comer antes de que sienta tanta hambre, proporcionar información al paciente del porqué de sus náuseas y vómitos, y si persiste dar aviso al médico, ¿sí? También otro de los efectos que puede tener las quimioterapias y la radioterapia es el tema de las diarreas, ¿sí? Se debe vigilar las cantidades de deposiciones diarias, ya que puede deshidratarse. Hay que ver las características de las heces, y también pueden llegar a una hidratación oral a través de sales de ser necesario, ¿sí? Por eso es fundamental la hidratación del paciente oncológico, porque la diarrea y las náuseas van de la mano, por lo general, ¿sí? Más allá de su malestar general en sí, pero náuseas y diarrea, vómitos, náuseas y diarrea, van las tres de la mano. Es muy raro que algún paciente no tenga alguno de estos síntomas, ¿sí? Pero porque por propio mismo de los fármacos, ¿sí? Que son muy agresivos, lo que provoca, más sumado a la ansiedad, los miedos, un montón de factores, como dijimos antes, emocionales, ¿sí? Que afectan al paciente. Después tenemos lo que es la constipación, la otra punta también. Ese efecto producido por lo general con los tratamientos de quimioterapia, y ahí nosotros podemos recomendar alimentos ricos en fibra, abundante agua, caminar un poco dentro de lo que el paciente se pueda movilizar y andar, educar al intestino. Cuando hablamos de educar al intestino es de determinado horario, decirle al paciente que lo tome como rutina, de ir al baño, de tomarse su tiempo, de estar tranquilo, ¿sí? No estar pensando que tengo que salir corriendo, educar al intestino. Eso va a ayudar mucho. Estas son acciones de enfermería que podemos hacer, ¿sí? Que podemos recomendarle, y le fundamentamos al paciente el por qué es conveniente que pueda realizar esto, ¿sí? Después, manejar el dolor con los analgésicos indicados por el médico, ¿sí? Disminución de la ansiedad del paciente. La disminución de la ansiedad del paciente la podemos disminuir a través de nuestra fundamentación. Esto que hablábamos, vieron que es como muy reiterativo todo, pero es más de lo mismo. El contenerlo, el explicarle cómo va a seguir el tratamiento en cuanto a esto de las náuseas que puede provocarle, la diarrea que puede provocarle, ¿sí? El estimularlo a que lea algo que le gusta, a que escuche música, a todo lo que a él le sea agradable, estimularlo a que trate de hacerlo de todas maneras, aunque se sienta agotado, se sienta mal, porque eso va a disminuir su ansiedad, porque ese ratito va a estar un poquito desconectado de su realidad, digamos, que está pasando. Y eso va a ayudar a su mejora en el tratamiento y a que no esté tan ansioso, y se ponga tan ansioso y demandante también con la familia. No se olviden nunca del entorno, ¿sí? No solo del paciente. Si un paciente está ansioso, está intenso, ¿a quién va a ir a hablarle? ¿O a quién va a asfixiar un poco más? A la familia, ¿sí? Entonces, al tenerlos un poco con esta disminución de ansiedad, ayudamos también a ese entorno que esté más tranquilo. Apoyo emocional. Cuando hablamos de apoyo emocional, no solo desde las palabras nuestras y del entorno, sino si requiere de algún factor, de algún médico tratante, un psicólogo, si no es un psicólogo, alguien, por ahí creo que lo puse acá, externo, servicios religiosos, o lo que ellos sean devotos, ¿sí? Por ahí no necesariamente un psicólogo, por ahí son gente de una comunidad evangélica y prefiere que venga el pastor. Bueno, hay que facilitarle, si está internado, con un permiso, como corresponda, que se acerque ese pastor, que lo contenga, o que venga el cura, o quien ellos consideren que se pueden aferrar y poder evacuar toda esa ansiedad y esa angustia que tienen, ¿sí? Potenciar la seguridad del personal de enfermería, mostrar calma, escuchar los miedos del paciente y la familia, contenerlos y explicarle con fundamentación los posibles efectos adversos y lo que puede manifestar su cuerpo con el tratamiento, ya sea ambulatorio como hospitalizado, ¿sí?
esto acá de la seguridad del personal de enfermería, lo que hablaba antes Jorge, si no me equivoco, nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, y con fundamentación, y plantarnos seguros, porque si el paciente en algún momento, ante esta situación que ya tiene miedo, desconocimiento, angustia, se aferra de alguna manera a nosotros porque le damos confianza y demás, y ¿cómo se dice? Estoy tutibiando ahora, no me sale la palabra. Titubeamos en lo que le vamos a decir, titubeamos en nuestra fundamentación, o no le tenemos respuesta alguna, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a estar Y ya va a estar desconfiado, va a aumentar la ansiedad que tiene. Más inseguro se va a sentir todavía. Exactamente. Encima Por eso que está asustado, no tiene una respuesta. Claro, si la persona que le tiene que dar una respuesta no se la puede dar, dice, ¿qué me queda para otra cosa? Entonces se va a sentir mal. Inseguro. Por eso mismo nosotros tenemos que mostrar seguridad, ¿sí? Por eso mismo tenemos que saber qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar, cuál es su tipo de cáncer, cuál es el historial del paciente, qué conlleva ese tipo de cáncer que tiene, tener todas las herramientas posibles para cuando el paciente nos pregunte, poder brindarle esa información. Por eso es importante la especialización, supongo también. Exactamente, y en el mientras tanto, si no tenemos la especialización, es leer, formarnos independientemente, leer, buscar con una bibliografía adecuada si nos interesa el tema, ¿sí? Siempre hay colegas especializadas a la cual nos podemos acercar, preguntar, ¿sí? Jorge, ¿querés agregar algo más? No, la verdad que no. Está todo bien claro y específico. El tema es que los chicos, ustedes tienen que hacer preguntas, ¿sí? Si entendieron o no entendieron, volvemos a explicar, porque esta parte es muy importante para lo que va a venir el viernes. El viernes es complicado, les aclaro, porque es sobre medicación. ¿Está? Entonces, si no entendieron esta parte, el viernes cuando les hable de Portacat y los diferentes tipos de catéteres que se le colocan a los pacientes para administrarle la medicación oncológica, se les va a complicar un poco. ¿Sí? Pregunten, chicos. Estamos Vero y yo para responderle. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende para dónde apuntamos? Bien. Para mí sí. Sí, estaba muy claro. Todas las preguntas que se me vinieron a la cabeza se las hice, profe, no se me ocurre otra. Bueno. Sí, yo también, pero bueno, el corticoide lo puede explicar el viernes, profe. Claro, todo lo que es de farmacología con respecto a esto, el profe lo va a explicar el viernes. Ahora lo que vamos a hacer es como una introducción de los cuidados. Por eso Jorge dice, tienen que tenerlo bien en claro, porque después ya está el Portacat y diferentes dispositivos para el tratamiento, que él les va a explicar y ustedes tienen que acoplarlo con esto. ¿Sí? Bueno, vamos con una pregunta entonces. Dale, Pablito. Cuente, Pablito. A ver, la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo. A ver. Ya se va a un lugar específico. Una enfermera que está por ser mamá, por ejemplo, está embarazada, ¿puede hacer quimioterapia? No es conveniente para el personal. No es conveniente, Pablito. Si hay campana, si el servicio consta de una campana, sí puede preparar la medicación. ¿Sí? Porque donde nosotros, no es que corremos peligro, pero sí es una sumatoria de preparar medicación y ese polvo, micropolvo que inspiramos, a la larga nos hace mal, es tóxico. Entonces, es conveniente que en el servicio de oncología haya una campana donde se pueda preparar. Hay lugares, por ejemplo, en clínicas privadas, que lo prepara farmacia y ya manda el medicamento preparado, ¿sí? Generalmente los medicamentos oncológicos van la mayoría diluidos, en dextrosa o en fisiológico, según... Yo creo que cuando hice las prácticas en segundo, preparamos con dextrosa. Y en ese tiempo se le agregaba la raditidina, que ya, bueno, creo que es la que se sacó de... ¿No? Estuviste conmigo, Pablito. ¿Te acordás? Sí. Chicos, cuando nosotros vamos al hospital, el servicio de hemato-oncología pediátrica es un servicio de área cerrada. Ustedes no tienen acceso, pero yo los llevo y hablo con los enfermeros y los dejo rotar, y Sandra hace que no sabe nada.
porque así se van del hospital sabiendo lo que es un área cerrada como hemato-oncología pediátrica, las terapias intensivas y demás áreas cerradas que siendo enfermeros profesionales no pueden entrar, entran solamente los estudiantes de licenciatura. Exacto. Por eso Pablo está dando esta explicación. Y bueno, y Fuimos, después, profe, en donde ese tienen la tiempo se campana. habilitó. ¿Quién habló? Sotelo, que una Ah, enfermera vos lo también llevó fuiste. donde estaba la campana, Bien, cómo se sí, prepara la sí, medicación. sí, Paola, porque acordate que yo los sacaba de los servicios y los mandaba al cuarto B. Sí. Bueno, Pablito, contestándote a la pregunta de la embarazada, si la tiene que preparar sobre la mesada, no es conveniente. Ahora, si tiene campana, sí, la puede preparar tranquilamente. ¿Por qué? Porque está protegida. Al estar protegida no hay No problema. pasa nada. Listo. Sí. Eso es en tratamientos de quimioterapia, ¿no? Pero en radioterapia Sí. no es conveniente, es como No, cualquier... en radioterapia ya no es conveniente. No es conveniente, es como cualquier... ay, se me fue la palabra. Cualquier diagnóstico por imagen. O sea, no pueden Claro. estar... ¿sí? Como el Por el rayo láser. X, como Por el cualquiera. láser. Sí, sí. Exactamente. Eso, los rayos X no pueden. No debe estar ninguna enfermera embarazada con sospecha de embarazo en radioterapia. Yo Profe, quiero una escuchar- consulta. Yo quiero escuchar Sí. otras voces. Lore, sueño Profe, con vos. ¿puedo ¿sabés qué consultar sueño? algo? No, pero me dice que Profe. pregunta y ahora no me deja preguntar. Vamos a mutearla, Jorge. Mutearla. Profe, Sí, Hilary, te escuchamos. A ver. ¿puedo Fíjate. preguntar, por favor, algo que no entiendo? Disculpe, profe. No Sí. entendí eso de campana, no entiendo. La campana es, ¿vos conocés una incubadora, la incubadora de los bebés? Sí, sí. Bueno, es un estilo así, todo de acrílico, transparente, y lo manejás con mangas. Las mangas serían como que son guantes largos, vos metés las manos ahí y trabajás, ¿sí? Y a través del acrílico vos ves lo que estás preparando. Ah, listo, profe. ¿Te queda claro Está bien. más o menos? Sí, más o menos, profe. Perdón, pero más o menos, sí. Es para... Pregunto porque ¿Cómo? ¿Quién habló? Salinas, Noelia, ¿es un proceso estéril el cual se hace Sí. aquí? Me lo imagino, no sé. Es todo limpio, en realidad es todo limpio. ¿Por qué? Porque vos vas a trabajar con jeringas, agujas, soluciones, que está todo estéril. Solamente que vas a estar aislada por ese acrílico que vos no vas a inspirar nada de medicación. Aparte son pacientes inmunocomprometidos ok. y están propensos a cualquier tipo de infecciones. ¿Quién habló? Salinas, Juliana. Bien, Salinas, bien, bien. Sí, son Pero, por pacientes que ejemplo, tienen que había estar leído sí o que la sí. quimioterapia lo que le causaba eran infecciones en la boca. O sea, le Sí. causa como micositis, algo así. Muy bien, muy bien. Exacto. Y hay Y un ahí- jarabe triplex que se llama, que bueno, se los voy a dar el viernes, que con eso se hacen buches para matar ese bichito que tienen en la boca. Exactamente. Pero no los voy a complicar, chicos. Se entiende hasta ahora que la enfermera tiene que tener mucha empatía, porque si no tiene empatía no sirve para un servicio de oncología. No. Yo les hablo de oncología porque cuando se abrió el servicio de oncología, le estoy hablando hace unos 20 años atrás, y pobre usted que saque cuenta cuántos años tengo, el enfermero que abrió el servicio fui yo, ¿sí? Con el doctor Divar y la doctora Maquilla, que era una médica japonesa, que sabía un montón, vino con unos conocimientos terribles. Ahí es donde yo aprendí hemato-oncología pediátrica. Obviamente que después de tanto tiempo evolucionó todo, ¿no? Y el servicio ahora es hermoso. Ojalá se pudiera ir a visitarlo. Yo lo llevaría ¿Todo con eso todo está en gusto. el Posadas, pobre, profe? Está todo en el Posada, sí. Sí, tienen un servicio de 16 camas. Sí. En este estadio decía yo que hay que tener, como usted decía, justo iba a decir lo mismo, mucha empatía, porque los pacientes pasan por diferentes estados anímicos, Sí, están muy sí. sensibles, se ponen Sí. muy vulnerables, se enojan por cualquier cosa y hay que estar con mucha paciencia, Sí. hay que estar dispuestos a entenderlos, a
Bien. a poder escucharlos, porque Bien, Silvia, sí. creo que es uno de los factores más importantes para ayudarlos a ellos en la recuperación o a Es lo resultar el principal. tratamiento. Hay que tener empatía, pero no tenerle lástima. No, No es lástima el no. pobrecito. No. Jamás Y no tengan poder- lástima de un paciente. No es el pobrecito. Sí No. hay que ponerse en su lugar de sufrimiento. Exacto. Pero saber que es necesario. siempre firmes. Y contestarle cuando no sabemos algo que el paciente nos pregunta, o le decimos, bueno, el médico te va a contestar esta pregunta porque no estoy autorizado, o ahora vengo, esperá que voy a atender un paciente, vengo y seguimos charlando. Y ahí voy y averiguo lo que me está preguntando. ¿Sí? Nunca hay que titubear, como dijo la profe, y menos decir no sé. Al paciente nunca le tenemos que decir no sé. Porque el paciente, desde el primer día que nos ve, nos empieza a estudiar, a ver si sabemos, no sabemos, qué hacemos, qué no hacemos, y nos compara con otros. Confianza también. Aparte confía Hay que en brindarle nosotros, claro. confianza, siempre, siempre. Y como acoplando lo que dijo el profe Jorge, tenemos que tener mucha empatía, no lástima, y en ese no lástima también tenemos que ponernos firmes, ¿sí? Porque hay pacientes que quieren llevarnos para el camino de ellos y no. Nosotros tenemos que acompañar y ponernos firmes. Bien, ¿sí? sí. Porque te manipulan, hay una manipulación del paciente. Exactamente, ¿sí? Entonces también es eso, chicos, no tener Se lástima. basan en su condición para poder hacer lo que ellos quieren. Miren, les voy a contar lo que estamos viviendo ahora en el hospital. Como los pacientes no pueden subir directamente al piso de hemato-oncología pediátrica, que es un piso entero, Pablo lo conoce, tienen hospital de día, tienen los consultorios, todo en el mismo lugar. Como los pacientes por el problema de pandemia no pueden subir porque pueden estar contagiados y contagiar al resto, entonces nosotros lo hisopamos ahí. Si el paciente da positivo y se tiene que hacer una quimioterapia, la tenemos que hacer nosotros, el personal de la guardia de pediatría. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer para calmar esas ansias? ¿Por qué? Porque en el piso de hemato-oncología había poco personal. Hay poco personal porque hay gente que está infectada. Personal que están enfermos, están infectados. Y como el paciente tampoco puede subir, entonces tuve que mandar 2 enfermeros para que en una semana, escuchen bien, aprendan a colocar un portacat, a desconectarlo, a pasar medicación quimioterápica, y 2 enfermeros de cada turno fueron. ¿Por qué? Porque como el paciente no puede subir, y el paciente está acostumbrado a, por ejemplo, a mí me atiende la enfermera Silvia Crunfi, y como ella no hay que me punce mi portacat, y no voy a dejar que nadie me punce el portacat. O el familiar dice, no, que venga Lorena, que es la mejor enfermera de hemato-oncología, bueno, y ustedes no saben, porque ustedes son de guardia. Entonces, como al mandar a los enfermeros a hacer la práctica, ya los vieron ahí, ya le empiezan a tener confianza, Sí. entonces tuvimos que hacer toda esa introducción, todo eso tuvimos que hacer para que los pacientes estén atendidos en el servicio de guardia, Sí. hasta que tengan el resultado. Y si es positivo, quedarán en la guardia, pero ya conocen a las enfermeras que estuvieron en oncología. Sí, eso es verdad. Miren Nosotros todo nos lo que hay pasa- que hacer, A nosotros nos pasa el fin de semana, que hay 2 o 3 Sí. enfermeros nada más que aplican las quimio, la semana está la especialista, digamos, en el hospital de día, que lo mismo, vienen y piden por ese enfermero, y quizás ese enfermero está en otro servicio, con otros pacientes, y a veces cuesta lidiar con ese paciente, decirle que no puede, y se quieren ir, nos ha pasado. Entonces tenés que hacer todo, la supervisora, toda una movida, para que cubran a ese compañero, para que ese compañero venga y el paciente no se vaya sin su tratamiento. Miren lo que es la sensibilidad, la ansiedad y sobre todo la confianza a su enfermero. ¿Sí? Entonces Sí, es así. Es así, pasa eso. Ahora voy a dejar de compartir, así seguimos, pero quería mostrarles acá unas fotos de un libro que yo tengo de enfermería, después lo visualizan bien, que habla, por ejemplo, la localización, característica de los principales tipos de cáncer. ¿Dónde está localizado? Por ejemplo, faringe, laringe, riñón, vejiga. Factores predisponentes que predisponen a ese tipo de cáncer, la edad de aparición aproximada y síntomas más frecuentes. Sabiendo los síntomas más frecuentes, también vamos a saber nosotros, se supone que tenemos que saber,
cuáles van a ser sus efectos adversos y a qué nos tenemos que atener para que el paciente tenga un tratamiento adecuado de parte de enfermería. ¿Sí? Son tres fotitos, ¿sí? Después lo visualizan bien tranquilos. Por ejemplo, acá yo tengo el libro, le voy a leer alguno porque de ahí no lo puedo visualizar bien. Por ejemplo, de esófago. ¿Cuáles son los factores predisponentes? El tabaco, el alcohol, ¿sí? Bebidas muy calientes, lesiones irritativas en la ingestión de productos por reflujo gastroesofágico, edad de aparición entre los 40 y 70 años, un síntoma más frecuente es la disfagia o dificultad para deglutir, ¿sí? Al principio se le da alimentos sólidos, tienen dolor y sensación de cuerpo extraño al tragar, ¿sí? Sabiendo nosotros estos síntomas más frecuentes, lo que dije antes, también vamos a saber cómo tratarlo luego al paciente, ¿sí? Es a modo de información para que ustedes tengan, ¿sí? Eso es todo. Dejo de compartir, ahí está. Ay, qué lindo verlos a todos juntos. Qué linda Valeria Núñez que estás. Después yo se lo subo al Classroom para que lo tengan. Vanina Gómez, ¿cuánto hace que no te veía? Profe, disculpe, lo va a subir, ¿no? Sí, después lo subo al Classroom. ¿Qué decía Giselle que no te escuché? Esta medicación que le dan, o sea, la quimioterapia, es muy nociva, o sea, ya sea en el momento que se la dan o a futuro, porque por ejemplo yo tengo a mi mamá postiza que tuvo cáncer muchos años en distintos lugares, y ahora tiene problemas cardíacos, tiene problemas en el hígado, tiene muchos problemas que dicen que es por la quimio, o sea, por la quimio que tuvo. Sí. Por eso lo que decíamos antes, es costo-beneficio, ¿viste? Ese es el por un lado, apunta al tumor, ¿sí? A erradicarlo lo máximo posible, pero por el otro futuro o en forma inmediata va a tener efectos, ¿sí? En algún tipo de órgano diferente, algo diferente va a tener como lo que vos decís. Es costo-beneficio. Por lo general todo fármaco es así, toda medicación, y más este tipo de medicación que es muy nociva, ¿sí? Muy fuerte. Profe, y una vez que termina el tratamiento o le llegan a operar, cada 6 meses se tienen que hacer estudios, ¿no? Sí, a veces no es operable, pero sí con la quimio o con la radioterapia disminuye. ¿Sí? No es que se cura, ojo, no es que se cura, sino que disminuye. Y no llega a la cirugía, porque a veces es muy peligrosa la cirugía. Hay que ver dónde se detecta el tumor. Y puede ser cada 6 o cada 3 meses, todo depende como ese último estudio que se le realiza, ¿sí? De acuerdo a cómo esté el último estudio es lo que va a tener el criterio médico para decir, bueno, nos vemos en 3 meses o nos vemos en 6, ¿sí? O si retomamos o no el tratamiento. Y el tema del cuidado de estos pacientes es porque están débiles y por eso el tema de la limpieza, ¿no es cierto? Porque están débiles, inmunosuprimidos, entonces se puede agarrar cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien, vale. Si están inmunosuprimidos, quiere decir, ¿qué quiere decir inmunosuprimido? A ver, a los que no les conozco la voz. Piensen un poquito, no quiero que me den la definición, pero piensen un poquito, inmunosuprimido, a ver. O pregunto, ¿cómo? No, que tiene el sistema inmunitario deprimido. Muy bien, mi amigo Emanuel, existió. Es Muy tan bien. simple como una gripe. ¿Cómo? Es tan simple como una gripe. Perdón, profe, es tan simple como una gripe, el ejemplo que doy, ¿no? De que, por ejemplo, una persona que no tiene el sistema inmunitario inmunosuprimido, como decían, ¿no? De que una gripe sí nos afecta, en el cambio de un paciente, en caso del paciente oncológico, afecta muchísimo más. Obvio, obvio. Sí. Nunca digas es tan simple como una gripe, hija, porque te digo, no me gustaría estar en esa piel, pero bueno. Es al ejemplo muy grave. Del que voy. El paciente inmunosuprimido. Para nosotros es complicado, para ellos es muchísimo más grave. Sí. El paciente inmunosuprimido, chicos, quiero que esto le quede grabado, hasta se puede morir.
¿sí? Porque no tiene defensas. Y al yo colocarle la medicación y se la coloco mal, se muere el paciente infectado por mi culpa. Así de simple, ¿eh? Saben que yo soy muy directo en esto. ¿Sí? Y no lo podemos sacar debajo de tierra y decirle, disculpe señor, le pasé la medicación mal. Exacto. Tal cual. En muchos casos puede ser que lleven una pulsera identificatoria por si se descompensan o tienen algún inconveniente cuando están en la vía pública o en otros lugares, los pacientes con estas características. En otros países, mi amor, acá en Argentina no gastan en una pulsera, hija. Salvo que lo haga el propio paciente. Para no, en las obras sociales importantes, como OSDE, yo sé que, bueno, mi hermana tiene OSDE, ¿no? Yo también tengo OSDE, hija. Y le habían propuesto, bueno, no sé, por eso pregunto, le habían propuesto, ella tiene colitis ulcerosa, entonces le habían propuesto, porque estaba tomando una medicación, que llegado el caso le iban a poner una pulsera, creo que de color naranja puede ser. No llegamos a hablar mucho de eso. Puede ser, capaz que es protocolo de la institución. No, claro, es protocolo de la institución. Y en todos los casos, por eso pregunto, para saber si... Es una prepaga muy cara, entonces, bueno, a lo mejor estarán haciendo algún estudio especial, ¿no? Como una investigación, entonces, por eso el tema de la pulsera. Que yo sepa, acá en la Argentina, nadie lleva ninguna pulsera, ninguna chapita, ni nada. Lo puede hacer el paciente si quiere, como dijo la profe Vero, particular. ¿no? Pero no hay nada protocolarizado a nivel nacional, ni provincial, no hay ningún protocolo que diga. Sí. Nada de nada. Bueno, está bien. No, solo era una pregunta para saber si en algunos casos se daba, porque una propuesta, pero tal vez no sé. Será así que estoy investigando. No sé, la verdad. Bien. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Valeria? Que a veces el paciente se puede sentir discriminado también por ese tema. Sí, se puede sentir discriminado, pero más disminuido, ¿vale? Se va a sentir más disminuido. ¿Por qué? Porque no va a ser un paciente de vida normal como nosotros. ¿Sí? Va a tener... toda su vida va a estar disminuida en todos los sentidos. No va a poder, escuchá Manuel, tomarse una cerveza, no va a poder salir, no va a poder hacer una vida normal, reíte Valeria, pero no va a poder hacer una vida normal, entonces se siente disminuido, ¿sí? Y es ahí donde enfermería tiene que actuar, se tiene que dar cuenta que el paciente está más allá de con las defensas bajas, el paciente puede entrar en un estado depresivo y ahí la enfermera es donde tiene que actuar. Exacto, porque ¿sí? ustedes saben que en ese estadio emocional no hay nada que, ¿cómo se llama? No hay ningún tratamiento farmacológico que reaccione bien. ¿Sí? Lo emocional es fundamental. Y si ese paciente dentro del cuadro que está pasando no está contenido emocionalmente, es muy difícil que ese tratamiento funcione. Si bien sabemos que no se cura, pero tiene una calidad de vida lo mejor posible y óptima posible. ¿Sí? Entonces tenemos que estar ahí acompañando como enfermeros y detectar, porque a veces el entorno y la familia no se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque tiene ese efecto de negación, el no querer ver a su familiar enfermo. Entonces se niega a ver esa parte. Entonces nosotros tenemos que observar mucho. Exactamente. Son pacientes que se van a sentir disminuidos, ¿vale? Porque son pacientes que sufren alopecia, se le cae el pelo, quedan pelados. Están pálidos. Se lo hablo así medio en bruto. De hecho, es lo primero que te preguntan. ¿Me voy a quedar pelado? ¿Se me va a caer el pelo? Sí. Es lo primero que te preguntan. Quedan pálidos. ¿Sí? Claro. ¿Y qué le tendríamos que responder? Y en cuanto a lo que escuchaste de la clase, ¿qué le tendrías que responder? A ver, Murillo, vos sabés. Que sí. La última. Perdón, profe. No, está bien. Que sí, que va, es una de las que le va a suceder entre los vómitos, diarrea, náuseas. Puede ser que sí, que se le caiga el pelo. ¿Y ustedes saben si se les vuelve a crecer el pelo o no? Sí, vuelve a crecer el pelo. Qué metido que sos, Pablo Comusi. No le va, profe, no le va.
cuando se quita cuando termina el Ya tratamiento. pasaste por ahí. Hay casos en que sí, que le vuelve a crecer el pelo, no un 90%, pero hay un 10% que no le crece más el pelo. Por eso, Y si quieren saberlo, averigüen. Generalmente le los crecen oncólogos mayormente aconsejan de que las mujeres que tienen el cabello largo, de que se vayan cortando de a poco para que no sea tan impactante la imagen de verse Bien, al Giselle, espejo. me encantó, Giselle, muy bien. Vale, ¿qué Igual decías? en la mayoría sí, profe, en la mayoría sí les vuelve a crecer el cabello. Hay, Dije un como te dijo, 90%, Silvia. Sí, por eso. No a todos se les cae el pelo también. ¿Cómo? Conozco gente que tuvo tratamiento así oncológico y no se les cae el pelo. Sí Te se les escucho arruinó. lejos, Giselle, de Gerardo. Es el teléfono. Que sí se les arruinó mucho el pelo, pero no se les llegó a caer. Claro, se pone Sí. como más sedoso, más duro el pelo en algunos casos. Sí, Depende del caso. sí. Le queda Depende del raro. caso. Por eso, depende. Yo conozco una Primero persona de que le creció más el pelo todavía, que no se le cayó, al contrario, le creció más el pelo. Por eso depende de no la creer, persona, pero- depende de la farmacología que se utilice, depende cómo Sí. evoluciona el tratamiento, es un múltiples factores, ¿sí? Que Sí. puede pasar. Pero bueno, ahí está enfermería para contener, para acompañar, para hacer los tratamientos adecuados que nos corresponde, ¿sí? Es fundamental, y no nos olvidemos nunca del entorno, que el paciente no es solo, tiene un entorno. Bien o mal, lo tiene quien puede o no acompañar, pero está ahí, y nosotros tenemos que estar presentes también para ese entorno, esa familia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que agregar? Antes que se nos corte. Perdón, profe, muchos de estos pacientes que están internados desde hace mucho tiempo, los oncólogos suelen aconsejar de que, más allá de que hay un tratamiento farmacológico, ¿no? De que sueles indicarle, bueno, de que más allá del tratamiento farmacológico también de que vaya de la mano lo que es el tratamiento psicológico, por esto mismo Siempre. que decía usted, ¿no? Sí, por eso. Y también de que hay grupos de que los mismos pacientes, o sea, los reúnen, ¿no? Por ejemplo, área de mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez a la semana hacen ese tipo de reuniones, y entonces ellas mismas, en el caso de mujeres, ¿no? Puse el ejemplo, hablan sobre sus propios problemas. Bueno, ¿vos cómo llevas el tratamiento y cómo te afectó? Y mira, intercambian su... Claro, hay un intercambio, digamos, de como una cosas autoayuda. personales.